Bueno, lo primero que hay que anotar es qué significa en este poema el término sueño, primero sueño. Podemos describir todo el tránsito del poema desde el primer verso hasta el 975 como la descripción del acaecimiento de la noche, el sueño, hasta finalmente el amanecer y el despertar. Al inicio de estos versos podemos encontrar nosotros una serie de elementos representativos, simbólicos del acontecimiento de la noche, como son los símbolos de Nictimene o bien de las Mineidas, que son elementos simbólicos sobre estos animales que acaecen en la noche, ¿no? Como la lechuza, como los murciélagos. La segunda parte de la descripción del sueño, que es del 151 al 256, es donde me gustaría hacer una serie de anotaciones para que nosotros podamos ir adentrándonos a este poema. El resto de los versos, que son los que les coloco en la presentación, tienen que ver digamos, cómo acontece el desarrollo del sueño. Y aquí es importante mencionar que incluso en su propia acepción etimológica latina e incluso, digamos, en todas las obras que envuelven a la descripción del sueño, el soñar no se refiere simple y llanamente a la expresión de imágenes en el momento en el que se está durmiendo, sino a todo el proceso del dormir en el que pueden o no representarse imágenes, ¿no? En ese sentido, las imágenes que vemos en la descripción del 257 al verso 826 son descripciones que vamos a ir señalando y que tienen que ver con cómo es que Sor Juana describe tanto el acontecimiento del dormir como el acontecimiento del sueño. Los versos importantes, los versos filosóficos que comentaré, la vía platónica como la vía aristotélica, ¿no? Digamos, esta es una forma de poder acercarnos al análisis del sueño como dos vías que Sor Juana está desarrollando en este poema, tanto una vía platónica como una vía aristotélica, y la vía aristotélica representada en especial por la figura de las categorías y por una vía demostrativa. Finalmente, acontece en el 827 al 886 la descripción de la aurora, que esto desde, incluso ya en el verso 781, podemos ir analizando como una posible vía escéptica, esto queda a duda, una posible vía escéptica sobre la postura de Sor Juana. Y finalmente, del verso 887 al 975, donde acontece ya la descripción del amanecer y del despertar. Digamos entonces que el acontecimiento del sueño se produce por estos momentos de la noche que podemos observar desde el verso 1 hasta el verso 975. Hay ciertas frases que debemos dimidiar, que significa en ese sentido la mitad de la noche, el conticinio, que es aproximadamente entre las 2 de la noche y las 4 de la noche. Esto lo vemos en el verso 151 al 152, que es la hora de la noche en la que todo se encuentra en silencio. Digamos que este primero sueño es en ese sentido la descripción del dormir y digamos, una clave la podemos nosotros rastrear en la descripción del jesuita Calleja, que es un amigo de Sor Juana y el cual aprueba la obra de Famas y Obras Póstumas del Fénix de México. Y en esta obra, Calleja, este jesuita, menciona la siguiente sentencia, que me parece que sintetiza bastante bien, bastante clara, la apreciación del sueño dentro de este poema. Dice este jesuita: siendo de noche, esto es lo que escribe respecto a la biografía de Sor Juana,
Siendo de noche me dormí, soñé que de una vez quería comprender todas las cosas, de que el universo se compone. No pude ni aún divisar por sus categóricas ni aún solo un individuo. Desengañada, amaneció y desperté. Es decir, lo que describe este jesuita es el tránsito del acontecimiento del sueño desde la noche, la búsqueda en ese sentido de querer comprender todas las cosas del universo, y una vez que amanece, el alma, y aquí hay toda una discusión de si es el alma o es Sor Juana, ¿no? A nivel personal o impersonal, esto lo trae a colación Margot Glantz, si el alma o es Sor Juana la que amanece desengañada, ¿no? En ese sentido. Una clave para analizar el proceso del dormir a partir del verso 151 lo podemos encontrar en la Suma de Teología a partir de la cuestión 78, también en la cuestión 84, donde Tomás explica digamos, todo el proceso de las facultades y las potencias del alma. Recordemos que la obra de Tomás de Aquino será fundamental para comprender la propia obra de Sor Juana, e incluso como parte del momento histórico del acontecimiento de circunstancias del siglo XVII en México. Recordemos que la obra de Tomás de Aquino era una de las obras más importantes en ese periodo, además, y esto también habría que mencionarlo, de las obras de Atanasio Kircher, del propio Descartes, y de una influencia de filósofos modernos, incluso del propio Francisco Suárez, quienes van a estar formando parte de la lectura dentro de las universidades y dentro de los colegios. En ese sentido, rescato la obra de Tomás de Aquino y en especial estas cuestiones de la primera parte de la Suma, donde recordemos que Tomás divide y explica las diferentes potencias del alma, y las principales, que son las que enumera a partir de la obra del De Ánima de Aristóteles, son las facultades o las potencias anímicas, como la vegetativa, la sensitiva y la intelectiva. Recordemos que la intelectiva es la parte del alma racional, la sensitiva es la que se realiza por medio de un órgano corporal, mientras que la vegetativa tiene que ver con esta potencia interior que posibilita el movimiento del alma o de las operaciones corporales, pero desde el interior, ¿no? Desde un movimiento interior y no desde el movimiento exterior. De estas facultades, la intelectiva, la sensitiva y vegetativa, de estas facultades tenemos a su vez los dos sentidos, las dos clases de sentidos, que vamos a ver no solo desde, expuesto, digamos, en la obra de Tomás de Aquino, sino que podemos ir rastreando desde principios de la Edad Media hasta muy bien entrada la modernidad, que me refiero al sentido, a los sentidos exteriores y a los sentidos interiores. Los sentidos exteriores, que se refieren en su más genérica expresión a los 5 sentidos y que tienen que ver con aquellas imágenes o representaciones sensibles que nos llegan por medio de los 5 sentidos. Mientras que los sentidos interiores durante la escolástica se relacionaban con los sentidos que tienen que ver con el sentido común, con la fantasía o la imaginación, que van a ser la estimativa y la memoria. El sentido común tiene que ver con este sentido, que es el que permite recibir formas sensibles y unificarlas. La fantasía, a grandes rasgos, nos dice Tomás, es un depósito de las formas recibidas por los sentidos, es decir, la fantasía es una especie de depósito que posibilita la reproducción de las formas bien unificadas, ¿no? Que nos llegan gracias al sentido común, mientras que la estimativa para la obra de Tomás es esta facultad que permite recibir las intenciones que no llegan por los sentidos exteriores.
esta facultad, digamos, la estimativa, es la que nos va a permitir comprender aquellas acciones o representaciones que no llegan por los 5 sentidos y que, sin embargo, el ser humano es capaz de comprender. Mientras que la memoria, que es la última de los sentidos interiores, la memoria es este receptáculo que conserva las formas sensibles. Ahora bien, una clave para entender cómo se da el proceso del sueño, podemos encontrarla, ya les decía yo aquí en la presentación, en la primera parte de la cuestión, la primera parte de la suma de teología, cuestión 84 en el artículo 8, donde en una de las objeciones, dice Tomás, los sentidos pierden su actividad en quienes duermen debido a ciertas emanaciones y vaporizaciones. Recordemos aquí para entender este tema la teoría de los humores, ¿no?, que viene de toda esta tradición grecolatina, desde Galeno, Hipócrates, que será retomada además en el Renacimiento y que es muy importante tanto en la escolástica como en el Renacimiento y formará parte también de la obra de Sor Juana, en especial en estos versos que les decía, a partir del 151. Lo que vemos en esta cita, si ustedes se van directamente a esta obra, lo que vemos en la cita es la aclaración al respecto de cómo juegan los sentidos en relación con los humores. Entre mayor cantidad de humores, en este sentido, entre mayor cantidad de calor exista, dice Tomás, remitiéndose a la obra de Sobre el sueño de Aristóteles, entre más cantidad de calor exista, mayor cantidad de imágenes distorsionadas o no claras o incluso imposibilidad de representar o reproducir imágenes por parte de la estimativa va a acontecer. La claridad de representaciones que surjan durante el soñar, estas representaciones siempre van a tener algo de falso, algo de error. En ese sentido, traigo a colación nuevamente la cita que les mencionaba de este jesuita, amigo de Sor Juana, quien expresa que, digamos, la descripción del primer sueño es una descripción que busca comprender todas las cosas del universo por medio de este proceso del dormir, del soñar, y que sin embargo termina desengañada una vez que amanece, ¿no? Es decir, una vez que amanece, Sor Juana, o este poema impersonal, da cuenta de la imposibilidad de mostrar a partir del sueño imágenes o representaciones claras y distintas. Esto me parece que es una nota muy importante a tomar en consideración para leer la unidad de este monumental poema. Otro tema también muy importante, otra clave que podemos encontrar es el comentario al sueño de Cipión, de Macrobio, digamos esta obra del siglo IV que ha sido representativa para poder relacionar la obra del primero sueño con el pensamiento neoplatónico. Macrobio hace referencia explícita en este comentario, que les coloco acá en la presentación, hace una referencia explícita a Plotino y me gustaría que ustedes fueran a analizar esta cita en el Tratado sobre la sede del alma. Menciono aquí la obra de Macrobio porque ha sido una obra, ya les comentaba, a partir de la cual se ha relacionado el primero sueño y el término sueño, el concepto de sueño, a las referencias neoplatónicas. Sin embargo, hay que tomar en consideración que Macrobio es, o esta obra expresa un neoplatonismo y como tal la idea de la eternidad del mundo, ¿no?, la eternidad del cosmos. Una serie de tesis que van a entrar en contraposición con una doctrina, digamos, de los dogmas más básicos del cristianismo y que habría que considerar también para analizar la obra del comentario de Macrobio a el primero sueño.